Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy venimos a exponerle nuestro material de divulgación, el cual trata sobre la cultura de material en la medicina egipcia. Está vinculada con los objetos relacionados a la realización de cirugías. Los integrantes de investigación somos Kevin Vázquez Villarreal, Julián Rosales Quirós, Sebastián Ariñez León, Jean-Pierre Hernández Corea y Amber Fallas Rojas. Para empezar con nuestro material de divulgación, decidimos hacernos tres preguntas fundamentales sobre esta investigación, las cuales serían delimitar cuál fue el impacto que tuvieron los objetos en la medicina egipcia principalmente. Como segundo sería cuáles fueron las prácticas medicinales de Egipto durante el periodo del 3500 y el 500 a.C. Y como tercera y última, nos preguntamos cuáles podrían ser y cómo comprender y cómo funcionaban los procedimientos médicos egipcios según su función cultural durante el periodo del 3500 y el 500 a.C. Como primera parte de nuestro material de divulgación, queremos hablar sobre cuál fue el impacto que tuvieron los objetos en la medicina egipcia. Durante más de 3000 años, la medicina del antiguo Egipto se desarrolló como una compleja combinación de ciencia empírica, creencias mágico-religiosas y rituales sagrados. En este sistema, los objetos médicos desempeñaron un papel fundamental. No solo eran herramientas quirúrgicas para tratar el cuerpo humano, sino también artefactos cargados de significado simbólico y espiritual. Los médicos egipcios, que en muchos casos también eran sacerdotes, utilizaban instrumentos elaborados con metales como el cobre y el bronce, seleccionados no solo por su durabilidad, sino también por sus propiedades purificadoras. Entre los objetos hallados en tumbas como médicos como la de Car se encuentran bisturís de pedernal, pinzas, sierras para huesos y forzos dentales, lo que evidencia un grado notable de especialización en la técnica para la época. Pero curar no era solamente intervenir el cuerpo. Para los egipcios, la enfermedad podía ser el resultado de una acción espiritual, un castigo divino o la influencia de fuerzas malignas. Por eso, junto a los procedimientos médicos, se utilizaban conjuros, amuletos y figuras mágicas. El uso de objetos sagrados era común incluso en procesos como el parto, donde se recurría a figuras de fertilidad para proteger tanto a la madre como al recién nacido. Los conocimientos médicos egipcios fueron registrados con papiros, como el de Evers o el de Edwin Smith. Estos documentos ofrecen información sobre médica interna, tratamientos para fracturas, ginecología, dermatología, oftalmología e incluso recetas para la disfunción eréctil. Aunque muchos tratamientos se basaban en la superstición, también se emplean remedios eficaces. Un ejemplo claro es el uso de la corteza de sauce para tratar la fiebre, cuya sustancia activa, la salicilina, es precursora de la aspirina moderna. Sin embargo, los papiros casi no lo mencionan, enfermedades infecciosas gracias a la momificación. Hoy sabemos que en el antiguo Egipto existían padecimientos como la viruela, tuberculosis o neumonía, aunque los registros médicos preferían atribuir a sus males a causas sobrenaturales. La medicina egipcia no avanzó de forma lineal. De hecho, algunos estudios indican que con el paso del tiempo los tratamientos se volvieron más supersticiosos y menos racionales. Aún así, su mayor mérito fue la cirugía y la atención de la ginecología, muy necesaria en una sociedad con problemas de desigualdad social y alto riesgo durante el embarazo. Los objetos médicos del antiguo egipcio no solamente representan avances técnicos, sino que también reflejan una visión integral de la forma de entender el orden cósmico y el médico, un intermedio entre el mundo terrenal y lo divino. Para el segundo capítulo nos preguntamos cuáles eran las prácticas medicinales en Egipto en esta época. Bueno, pensamos en la idea de la higiene que tenían, cual consistía prácticamente en una práctica por ejemplo, los egipcios se bañaban 4 veces al día, y digamos, sacerdotes se rapaban la cabeza muy frecuentemente para evitar suciedad, y esto se puede también ver reflejado en los libros de los muertos. Además de conceptos dentro de la anatomía, por ejemplo, que las partes del cuerpo reflejaban al final un dios, estaban relacionados con un dios, por ejemplo, el pelo de Nu, los ojos de Hathor, fisiología, en fisiopatología, por ejemplo, también el rol que tenían estos, por ejemplo, el corazón que daba vida al cuerpo, el aliento de Dios, ¿no? Eh, Prácticas que tenían y fundamentos en la medicina para evitar esta putrefacción de los cuerpos y cadáveres, y viene también papel de la higiene, sobre todo mantener limpio el cuerpo, y no solo el cuerpo, incluso también la casa. Los papiros de Brooklyn, que es otro texto importante, era una recopilación de recetas y diagnósticos, etcétera, en los cuales muchos investigadores pensaron que eran libres de magia, pero todo lo contrario. Investigaciones recientes muestran, por ejemplo, con el caso de la mordedura de serpiente, se desordenaba al veneno salir del cuerpo, o por ejemplo, pedían colaboración del dios Tot, dios de la magia, o por ejemplo, utilizaban la cebolla como un recurso de las deidades. También pensando en los dibujos que utilizaban para
ponérselos en el cuello y obligar a la enfermedad a salir. Aquí podemos ver un poco lo que es el libro de los muertos, que ha sido editado por editoriales más recientemente. Y estos son los papiros de Brooklyn, que fueron recuperados. Como último punto, en nuestro producto de investigación queremos comprender cómo funcionaban los procedimientos médicos egipcios y su función cultural durante el periodo del 3500 hasta el 500 a.C. Como lo explica la autora Laura Zucconi en su cita, existe una superposición entre el sacerdocio y los curanderos, además del uso frecuente de, de amuletos e imágenes relacionadas con deidades como Horus y Sed. Para comprender esto, debemos saber y entender que Horus en la mitología egipcia representa al príncipe emergente, y el cual dentro de esto buscará vengar a su padre, y el ojo de Horus suele utilizarse como un amuleto, el cual representa la curación y la protección de los males que puedan presentar los egipcios. Por este motivo se contaría completamente entendible la veneración a este dios, antes de realizar un procedimiento el cual pusiera en peligro la vida misma. Esto se comprendería y explicaría por sí solo el hecho de cómo la medicina y la cultura van de la mano, en esa civilización la cual se mantuvo firme y estable durante años, ya que no puede haber una intervención ritual, ya que no es posible hacer algo que de manera efectiva sin mantener la bendición de sus dioses. Si bien es cierto que hemos tratado de limitar un poco las diferencias que han traído las prácticas religiosas con las médicas, a la hora de analizar esto no podemos desligarnos de ninguna manera. Esto impactó desde los inicios de la cultura y como a pesar de sus grandes avances prácticos marcaron un adelanto sobre las demás sociedades, también les dio un carácter muy formativo y de sentido de comunidad, el cual, a pesar de sus errores y tragedias, el pueblo logró integrar esto para seguir adelante. Culturalmente Egipto posee una riqueza muy polifuncional. Esto debido a que, como lo explica Guillermo Calvo en su libro La medicina del antiguo Egipto, Imhotep, primer ministro del faraón Djoser de la tercera dinastía, fue también sumo sacerdote y un médico eminente. Su fama era tal que decían que no solo curaba a los enfermos, sino que también los resucitaba. Esto da una visión un poco más contextual de cómo la cultura egipcia realzaba a sus médicos y sacerdotes, de manera que no puedo mencionar a la medicina sin tener presente la religión. Ahora bien, esto no fue un fenómeno del cual se tuviera un conocimiento únicamente en Egipto, sino que esto fue a nivel mundial, lo cual proyectó que de manera cultural sumamente rica en cuanto a sus formas de tratar a sus propios ciudadanos. Como conclusión, en las culturas del antiguo Egipto y Mesopotamia, el pensamiento mágico, la religión y el empirismo coexistían en las prácticas médicas. A través de papiros y tablillas se documentaban enfermedades y sus tratamientos tanto médicos como mágicos. Estas fuentes, junto con herramientas halladas en ajuares funerarios, revelan la importancia de la sanación en ambas civilizaciones. Un tema central era la fertilidad, abarcando el ámbito humano, animal y agrícola. Existían múltiples recetas y rituales relacionados con la procreación, la virilidad, la prevención de abortos y el tratamiento de sangrados femeninos. Además de diversas deidades están vinculadas a la sanación y a la protección de la vida. En Egipto era Aja y Tawaret. Eran protectoras de los recién nacidos. En Mesopotamia era la luna personificada en el dios Sin o Nana. Eran importantes en los encantamientos de fertilidad. También destaca Gula, diosa de la sanación asociada a los perros, con funciones similares a Isis en Egipto. Finalmente, los objetos como amuletos, instrumentos médicos y tazones rituales no eran solo herramientas de curación, sino también simbolizaban la unión entre lo mágico, lo religioso y lo médico, y ayudaban a la transmisión de conocimientos entre especialistas.